Mi nombre es David Pedrosa. Nosotros pertenecemos al grupo experimental 3 del profesor Edgar Rueda. Nuestro proyecto final está orientado a medir mediante dos métodos la densidad lineal de algunas cuerdas de unos instrumentos, los cuales fueron guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y violín. El primer método utiliza la transformada de Fourier para calcular la frecuencia fundamental y de allí calcular esta densidad. El segundo método consiste en medir la longitud de la cuerda, su peso y también hallar esta densidad. La motivación de este proyecto nace a partir de que no se encuentra ni en literatura ni en internet estos datos, y lo que queremos es mirar cuál es la densidad de ellos y comparar cuál de los dos métodos genera menor incertidumbre. Es Ana María y yo les voy a mostrar nuestro montaje experimental. Nosotros hicimos una simulación casera de un sistema cuerda polea. La polea es un carretel de máquina de coser y esta cuerda es de guitarra acústica. Utilizamos otras cuerdas de instrumentos musicales, pero para este ejemplo vamos a utilizar esta, que es la número 1, correspondiente a la nota mi. Bueno, también tenemos un tornillo que hace como punto fijo y una plomada que es la que genera la tensión y nos garantiza un centro de masa estable. Bueno, posteriormente lo que hacemos es generar sonido, lo grabamos con un celular y le aplicamos la transformada de Fourier de forma computacional. Por otra parte, para nuestra segunda toma de datos, mucho más simple, simplemente necesitamos medir la distancia entre estos dos puntos, que vendría a ser la longitud de la cuerda, y pesamos la cuerda en una gramera. Tal como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, y después de hacer la toma experimental de cada uno de los datos, lo que hicimos fue desarrollar un script sencillo en Python que se encargara de hacer el cálculo de la densidad con su propagación de error correspondiente. Para ello, lo que hicimos fue comparar dos aproximaciones que voy a mencionar a continuación. Inicialmente, y como objetivo de la propuesta, lo que hicimos fue calcular las frecuencias fundamentales para los cuatro instrumentos, que son el bajo, el violín, la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, y aplicar la transformada con el objetivo de obtener esas frecuencias. Como podemos observar en la pantalla, nos damos cuenta que la transformada resultante para los instrumentos es bastante buena y con un nivel de ruido bastante bajo, lo cual nos ofrece una buena aproximación para la frecuencia fundamental que posteriormente utilizaremos para el cálculo de la densidad. En los resultados nos damos cuenta que las gráficas resultantes o las transformadas resultantes son bastante buenas. Posterior a la toma de datos con la transformada de Fourier, lo que hicimos fue plantear el cálculo de la densidad a través de dos métodos. El primero, como masa sobre longitud, es el cálculo que todos conocemos, y el segundo a partir de la frecuencia obtenida, de la densidad obtenida por su velocidad y la tensión de la cuerda. Gracias a ello podemos despejar la densidad como t sobre 2 veces la frecuencia por la longitud al cuadrado. Por restricciones del fabricante, desafortunadamente no logramos obtener un conjunto de densidades teóricas contra las cuales pudiéramos comparar uno a uno, por lo cual decidimos hacer el análisis a partir de la propagación del error de cada una de las expresiones tomadas para poder identificar cuál ofrece una mejor aproximación. Dicho eso, lo que hicimos fue hacer el cálculo de la densidad a partir de la información obtenida y la densidad como masa sobre longitud. Como resultado, nos dimos cuenta que los cálculos se encuentran tanto para el primero como para el segundo método en el mismo orden de magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos métodos nos permiten llegar a una densidad lo suficientemente adecuada. No obstante, y como parte del análisis nos dimos cuenta que en el caso del método experimental con la transformada de Fourier, la propagación de los errores es menor con respecto al primero. ¿Esto qué quiere decir? Que la segunda aproximación es un poco mejor que la primera, y esto nos abre como trabajo futuro tratar de identificar a través de métodos más sensibles de medición y a través de la recolección de datos teóricos confiables, una comparación que nos permita validar de una manera mucho más fuerte cómo el método experimental se podría comportar con respecto a un valor teórico, pero a priori
podríamos indicar que el método experimental propuesto en este proyecto es lo bastante bueno para poder hacer una segunda aproximación para el cálculo de la densidad y podría ser utilizado como un método, como un objeto o como un mecanismo de medición en caso de no contar con el primer mecanismo o en caso de tener que hacer una medición más exhaustiva.